Muy buenas tardes, mi querido hermano. Una vez más nos encontramos para la clase de Formando Predicadores. En esta tarde vamos a ver lo que quedó pendiente de la semana pasada, que era la ciudad de la Biblia. Vamos primero a implorarle a nuestro Dios Padre Celestial, pues que nos dé fortaleza, a nuestra querida Madre Santísima, que nos siga guiando y protegiendo, y a nuestro tercer paráclito de la persona, ese paráclito divino, a que nos siga fortificando, que nos siga ayudando, nos ilumine para tener un buen discernimiento. Así que empezamos, mis queridos amigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Paráclito, también como no invocarte para que estés presente en estos momentos que nos toca discernir tu santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta enseñanza que vamos a hacer el día de hoy, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, siguiendo con la clase de predicadores, formando predicadores, esta vez en su cuarto capítulo, vamos a ver lo que es la ciudad de la Biblia. Como en todo viaje, cuando uno va de excursión o de turismo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ir a Roma y pues al llegar, al bajar del avión, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a adquirir postales de la ciudad, ¿sí? Para ver las partes más importantes, los lugares más atractivos, las zonas más turísticas, ¿sí? Y estas postales nos van a ayudar como medio de guía para poder ir a esos lugares y pues saciarnos de esa estancia que hemos considerado de ir a pasar unos días a Roma. Asimismo, la Biblia tiene múltiples postales en las cuales a nosotros nos las vamos a ir disipando una a una, ¿sí? Como para darle unos pequeños ejemplos, tenemos las parábolas, los milagros, los personajes, las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir por parte, primero viendo las características de qué significa la ciudad de la Biblia. Ya vimos la gasolina en la clase pasada, que nos posibilitaban el vuelo y la dirección. Ahora nos detendremos especialmente en la palabra de Dios, que es el manantial más rico de predicación. En vez de considerar la Biblia como una gasolina más, la vamos a comparar como una gran ciudad, en la que vamos a visitar y nos adentraremos en este maravilloso y fascinante mundo de la Biblia, que aparentemente es tan inmenso y complejo, pero si tenemos una guía, se nos va a facilitar el camino. Así como Jesús indicó a sus discípulos dónde tirar la red, en este capítulo mostraremos dónde se encuentran los peces más grandes para nuestra predicación. ¿Cuándo debemos impartir un tema a los jóvenes para hablar 15 minutos en la radio, escribir un artículo de periódico, predicar una homilía o dar una conferencia? Si se necesita saber dónde buscar en el mensaje que vamos a transmitir. Este capítulo
responde a esa necesidad tan frecuente ofreciendo un material bíblico para elaborar una buena predicación. Jesús prometió la luz del Espíritu Santo para recordarnos que todo lo que Él nos había dicho. Lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Más para algo que se nos recordaba era de que se debe de existir de la memoria. Así como la luz del sol corre a 300 kilómetros por segundo y ese no se detiene hasta que encuentra un objetivo que iluminar. Así la luz del Espíritu nos ilumina lo que ya existe en nuestras mentes. De otra manera, pasa de largo. Jesús transformó en vino el agua de nuestras tinajas, no el agua de la fuente, por lo cual que esto exige un estudio permanente de la palabra de Dios. Conocer la historia de la salvación, las constantes y el actuar de Dios y tener conocimientos básicos de lo que es la Biblia. Cuando visito una ciudad que no conozco, me detengo en el aeropuerto a ver las tarjetas postales y así identifico los principales sitios que me interesan para visitar la ciudad de la Biblia. Hemos solicitado 10 postales donde se nos va a hacer más fácil encontrar el mensaje para nuestra predicación. Estas postales van dirigidas a unos temas más prácticos, ¿sí?, que se nos van a hacer más fácil para poder, dentro de estos 10 postales, sacar nuestro tema de predicación. Y así tenemos la primera postal. El eje central de la ciudad representa la historia de la salvación, que es el corazón y el mensaje esencial de la Biblia. En el centro se encuentra la cruz de Cristo Jesús, que resume su Pascua. Jesús Salvador y Señor es el alfa y el omega, así como el corazón de la Eucaristía. Entonces, vamos a resumir un poquito estas 10 postales, que son parábolas, milagros, personajes, guerras, preguntas, diálogos, oraciones, lugares, fiestas y objetivos. Son 10 postales en las cuales vamos a ir paso a paso encontrando cada uno su forma de discernir. ¿Sí? En la primer postal vamos a encontrar el puente de las parábolas. ¿Qué nos dice? Las parábolas son ejemplos prácticos que basta aplicar a la vida de hoy para obtener la materia prima de nuestra predicación, pero hay que tener cuidado de no caer en el obvio y elemental repetición y simplemente de las palabras de un texto o de un tema. El mismo mensaje de siempre. No se puede sacar una idea diferente al hombre que entró en el banquete sin vestido de boda, porque siempre se tiene que afirmar que esto va dentro de la gracia. Busquemos siempre un nuevo enfoque, una idea original, para encontrar un mensaje fresco y atractivo. No somos campesinos que repetimos siempre lo mismo y lo mismo, pescando siempre en lugares diferentes, que entreprezcan los mensajes nuevos en cada parábola. Por ejemplo, la semilla que crece por sí sola, así que el hombre sepa cómo. Eso lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 31 al 32. Sabemos que el reino de Dios crece, aunque no sepamos cómo. El pastor que deja las 99 ovejas en el desierto está dedicado a pasar días, semanas y hasta meses, inclusive hasta años, a través de ¿qué? De conseguir la oveja perdida. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 4 y 7. Las 10 vírgenes. Aprender a decir no para poder dar la luz. ¿Se acuerda que hay las vírgenes que estaban dentro de las 5 sensatas y las 5 no sensatas? Y que las 5 sensatas, ellas adquirieron una arcusa adicional. En cambio, las 5 insensatas solamente fueron con lo necesario. Y cuando ya vino el tiempo que vino nuestro Señor, al dar la justa razón, ellas ¿qué le dijeron a las otras vírgenes? Danos un poquito de ese aceite. Entonces las vírgenes sensatas dijeron no. ¿Por qué dijeron no? Porque la salvación
es individual, la salvación no es colectiva, ¿sí? O como por ejemplo el tesoro escondido, el tonto que vendió su campo sin saber lo que contenía. El trigo y la cizaña, el manejo del tiempo. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Jesús usó imágenes y comparaciones como medios privilegiados para comunicarse. No enseñaba nada sin parábolas. De una manera especial, el ministerio del reino fue expuesto con una variedad muy grande de comparaciones. Las parábolas son semejantes maravillosos que se aplican a todos los hombres en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Veamos la segunda tarjeta postal, que es la fuente de los milagros. Los milagros están preñados de riquezas para que el hombre de hoy, el marco donde se efectúan, es exactamente el mismo que el de nuestra sociedad, porque el hombre de cualquier tiempo y lugar es siempre el mismo. Pero aunque el personaje es actual, tenemos el reto de encontrar algo nuevo, comenzando con los 5 primeros milagros de Marcos para darnos cuenta de que cada prodigio es un tesoro para la vida. ¿Sí? Así tenemos el capítulo 1 de Marcos, en su primer capítulo, versículos 21 y 26, en donde había en la sinagoga que había un hombre poseído. Este era tan piadoso que cada sábado iba a la sinagoga para orar, pero a pesar de su devoción religiosa, era un hombre poseído. No se poseía a sí mismo, era propiedad de otro, como hoy tantos hombres pertenecen a otros. Por ejemplo, el alcohol, la lujuria, las drogas, el sexo, las amarguras, el odio. La felicidad o la tristeza de tantas mujeres no están en sus manos, sino en las que otros hagan o dejen de hacer. Jesús ha venido a liberarnos de todos los que nos esclavizan, y en vez de ser cargados con una camilla, nosotros deberíamos cargar esa camilla. En el capítulo 1, versículo 29 al 31, la suegra de Simón, que estaba en cama sin posibilidad de servir y era un peso para los demás, Jesús la capacita para servir, dándole sentido a su vida, haciéndole útil para los demás. Muchas personas se sienten inútiles en su vida y no sirven para nada y para nadie. Pero, ojo mis queridos hermanos, cuando tú tienes ya el remedio en tus manos, que es nuestro Señor Jesucristo, Él te reaviva y te inserta en la sociedad. El leproso, marginado e integrado en la sociedad, al recordar su dignidad perdida, mientras que Jesús toma su lugar y permanece solo, lejos de la ciudad. En el capítulo 2 de Marcos, versículos del 1 al 12, encontramos el paralítico pecador, un paralítico que nunca pide su curación, ni menos el perdón de sus pecados. Muestra con esto los dones gratuitos y complementarios, ya que los dones de la gracia del Señor son gratuitos. El hombre de la mano seca es puesto en concentro en la sinagoga, donde estaban las escrituras que contenía el plan de la salvación. Ahora se puede leer este hombre en el plan de Dios que salva. Lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Asimismo, encontramos 3 milagros muy significativos, ¿sí?, en el que Jesús nos hace ver y nos hace denotar en esta tarjeta, en esta postal. El único milagro narrado en los 4 evangelios es la multiplicación de los panes de cebada y uno de los peces muertos. El mensaje no se agota en la dimensión eucarística, como siempre se lo hace ver, ¿sí?, que es en la multiplicación de los panes. Pero se puede recalcar también el papel del muchachito que aportó sus peces y sus panes para concluir con la fuerza humana que se sumen, pero la fuerza divina y la fuerza humana unidas se multiplican. También se puede subrayar que no era fino pan de trigo, sino más bien un pan corriente que comían los pobres, que era el pan de cebada, o de los peces que estaban ya muertos, que si no se lo consumían en ese momento, se echaban a perder. Dios necesita de esos panes de cebada y de nuestros peces muertos para hacer milagros.
de la parte más íntima, de la parte más sensible, más humilde. De eso Él se presta, el Señor nuestro Dios, para poder hacer milagros, porque Él vino a los humildes, Él vino a los sencillos. La curación del sordomudo, que solo es narrado por Marcos, este hombre simboliza el mundo de la incomunicación. No escucha y por eso no es capaz de hablar. Jesús le sana primero la sordera, que es la enfermedad muy común de hoy en día entre la familia, las parejas, la sociedad, la política, ¿sí? Que nos hacemos sordos siempre a ciertas cosas. Una vez que es capaz de escuchar a los demás, se le desata el nudo de la lengua que le impedía la comunicación. Además de este hombre que era sordo y mudo, también ante Dios, ante Jesús, se hace desobediente, ya que apenas se restableció sus facultades, él empezó a decir las buenas nuevas. En Marcos 7, capítulo 7, versículos del 31 al 37, al final de la curación, ¿qué le dice nuestro Señor Jesús? Anda y no cuentes a nadie. Pero sin embargo, este sordo mudo, fue desobediente, porque él empezó a pregonar la buena nueva de lo que le había pasado en su vida. El paralítico de Besata, que cuando le preguntan si quiere curarse, va al fondo de su problema, que no es la parálisis, sino su terrible soledad. No tiene quien se preocupe de él. Jesús es la nueva piscina de Besatá, que significa la casa de la misericordia. Juan 5, versículos del 1 al 18. Existe mucha diferencia entre actualizar la palabra de Dios o reducirla a un relato del pasado. Cada personaje o detalle de la Biblia tiene una aplicación situal dentro de la Biblia. Jesús enseña a través de los milagros a los enviados de Juan el Bautista, que no respondían con palabras, sino que realizando todo tipo de curaciones. ¿Se acuerda que cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos y le manda a decir, ¿eres tú el que ha de venir? Entonces Jesús dice que no le respondió en palabras, simplemente le dijo, síganme. Y cuando ellos le siguieron, Él les mostró con hechos, con acciones, que Él era el Mesías, haciendo que milagros y curaciones. En la tarjeta postal, la glorieta de los personajes, podríamos permanecer años en la glorieta de los hombres, tanto ilustres, pues que la Biblia ofrece una gama de personajes que representan a toda la actividad del ser humano. En el significado de cada hombre ya tenemos un tema de la predicación. Por ejemplo, Abraham, padre de multitudes; Moisés, salvado; Elías, mi Dios es Yahvé; Pedro, que es igual a piedra. Por otro lado, la vida de cada personaje está plena de mensajes para nosotros. Una de ellas, David, pastor de Belén, no puede luchar contra Goliat con la armadura que le dio Saúl. ¿Se acuerdan que cuando David le dijo al rey Saúl, yo combatiré con él? Y Saúl le quiso prestar sus armaduras, pero era tan pesada que él porque como era muchacho, él no la podía dominar. Entonces, ¿qué le dijo David? No te preocupes, mi rey, que yo tengo mis armas. Y le enseñó una sonda, ¿sí? Una sonda nada más. Entonces, porque cada uno debe luchar en la vida con sus propias armas, sin querer imitar a otro ni envidiar sus carismas. Esta parte de los carismas son una parte de los dones que en la próxima clase, que vamos a empezar a hacer una nueva actividad que se llama Reflexionando la Palabra. Allí vamos a empezar, ahora que estamos viendo y que estamos cerca del Pentecostés, con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver los carismas, los dones del Espíritu Santo. Moisés, tan oprimido y con tanta carencia psicológica, es llamado para liberar a un pueblo. Camina con un guía, un pueblo rebelde, a la tierra prometida, sabiendo que él nunca iba a entrar en ella. Ruth, la moabita, mujer pagana que siguió a su suegra hasta la tierra de Israel.
Se convirtió en la abuela de David, el rey mesiánico. Brotó de quien sirvió por amor y no por interés personal. Dios obtiene las cosas mayores que sirven con amor desinteresado. Gadión, para vencer al enemigo, prefirió la calidad a la cantidad. ¿Sí? Rahab, Josué, había enviado espías a la tierra que había de conquistar. Al ser descubierto, una prostituta lo escondió. El prostíbulo, casa de pecado, se convierte en casa de salvación. Posteriormente, la casa de Rahab fue la única que se salvó en toda la matanza. Tu lugar de pecado se puede convertir en tu lugar de salvación, mis queridos hermanos. Jesús refirió constantemente a la vida de ciertos personajes para sacar una enseñanza, como por ejemplo Jonás, para hablar de su muerte y resurrección, la de Abraham, para mostrar su preexistencia, como la de David y la de Salomón. En la tarjeta postal número 4, que tenemos las murallas de guerras y tormentas. Todas las batallas que nos presenta la Biblia, aunque a veces tienen su rodaje cruel y sangriento, son símbolos que luchan de guerra diaria de los creyentes. El secreto radica en saber sustituir el nombre de los filisteos, amalecistas o sirios por los enemigos que nos quieren quitar la libertad y la paz, el egoísmo, la mentira, el pecado. ¿Sí? Al abordarla, bajo esta óptica descubriendo una nueva dimensión. Por ejemplo, David, héroe de 1000 batallas, venció a todos sus enemigos y se alzó victorioso al construir Jerusalén como capitán del reino, pero solo perdió una batalla contra sus pasiones. Sucumbió ante el encanto de Betsabé, que fue la mujer de Urías. ¿Se acuerdan? La lucha de los Macabeos nos muestra la fidelidad de Dios, que vale más por su propia vida. La guerra contra los amonitas, el orden del ejército, que era colocar a cantores frentes, fue definitivo para vencer al enemigo, que eran mucho más poderosos. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 20. Pablo parangona la vida cristiana con una batalla espiritual, para la cual debemos estar bien preparados y equipados. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, Pablo nos dice de una batalla espiritual que nosotros debemos liberar el día a día. Es muy bonita ese pasaje bíblico, lo cual yo se los recomiendo. Y se los recomiendo de corazón, mis queridos hermanos. ¿Sí? Las tormentas nos enseñan en nuestra atención que no debe centrarse en ellas mismas. Lo importante es cómo prepararnos para enfrentarlas. El naufragio de Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En ese itinerario de las actitudes que se deben tener cuando las dificultades crecen continuamente. Este enfrentamiento del que nos habla de las tormentas, que nosotros también la pasamos al diario. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, todo el capítulo, nos va a enseñar cómo verdaderamente fue tan capaz de soportar un naufragio, ¿sí? Que ese naufragio puede ser la tormenta de nuestras vidas. Que nosotros sin querer nos podemos ahogar, pero con un buen discernimiento de la palabra, con un buen acogido de la palabra como lo tenía Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era quien le guiaba a Pablo diciéndole qué tenía que hacer. Salió a flote, salió a flor. De la misma naturaleza, mis queridos hermanos, nosotros también podemos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro timonel, que sea nuestro guía, nuestro capitán. Jesús vive en una permanente lucha y vence a sus peores enemigos, como fue Satanás. ¿Y en dónde lo venció? ¿Se acuerda que cuando ya Jesús iba camino
a Jerusalén. ¿Sí? Dice que antes de empezar su misión fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado y allá estuvo 40 días y 40 noches, pero de la cual salió victorioso, porque el demonio no le pudo vencer. De ahí tenemos la quinta tarjeta, la quinta postal, que son la avenida de las preguntas. ¿Por qué le hemos puesto la avenida de las preguntas? Porque como estamos hablando de la ciudad de la Biblia, ¿sí?, hay un sinnúmero de preguntas que vamos a ver en la Biblia que nosotros lo consideramos como una avenida, una calle principal larga, como la del Boulevard 9 de Octubre, ¿sí?, que es una calle larga principal en la cual están prendidas en cada cuadra. Así ve que de norte a sur, empezando por el puente 5 de junio, encontramos la calle Tungurahua, la calle Lizardo García, la calle Tulcán, y todas esas letreros que llevan nombres de calle son nombres de preguntas, y ya lo vamos a ver. Jesús enseñaba en base a preguntas, como por ejemplo, ¿me aman ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Ustedes también quieren marcharse? ¿Qué buscan? ¿Por qué dudas? ¿Por qué me pegas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué te importa? ¿Por qué piensas mal en su corazón? ¿Sí? Todas estas preguntas Jesucristo, nuestro Señor, las formuló, las hizo. ¿Sí? En la tarjeta postal número 6 encontramos la avenida de los diálogos. Así también como hubo la avenida de las preguntas, hay respuestas a esas preguntas y se tornan diálogos. ¿Sí? Y dice, los diálogos son maravillosos espacios donde podemos extraer un tema muy nuevo de nuestra predicación. Encontramos un extenso número de diálogos y conversación, como por ejemplo, la primera, empezando por el Génesis, la conversa que sostuvo Eva con la serpiente, Abraham y los ángeles en el Mamre, las excusas de Moisés, que se resiste a su misión, Job y sus amigos, Jesús con Nicodemo y con Pedro. El secreto estaba en tomar el proceso de la conversación para aplicarlo en el hombre de hoy. Cleofás de Maús simboliza a quien sabe mucho de Jesús, pero no habían tenido la experiencia de Cristo resucitado. O sea, él sabía bastante de Jesús en vida como profeta, pero ya resucitado, su corazón todavía no estaba tan ardiente, que fue después cuando Jesús empezó a predicarle, a hablar de las Escrituras, y dice la palabra, empezando por los profetas y Moisés, ¿sí?, hasta llegar al tiempo de los profetas. Al terminar, fue que en el momento de partir el pan, dice, nuestros corazones empezaron a arder, y fue cuando nos dimos cuenta que era Jesús. ¿Sí? Y lo otro que fue tan bonito, estos discípulos de Maús, ellos no tuvieron reparo alguno que a la hora que Jesús entró a ellos en su casa, ¿se acuerda que le dijeron, forastero, no sigas el camino porque es peligroso, en tal caso ve, quédate con nosotros al amanecer y te vas? Al suceder todo eso, Jesús desaparece, y pues ellos en ese momento no sintieron reparo en que no vieron peligro alguno ni nada, sino que cogieron, abrieron las puertas y se fueron a dar la noticia a los demás hermanos, ¿sí?, a tal hora de la noche, sin saber que iban a correr peligro ni nada por el estilo. El padre del epiléptico primero pide a su hijo, luego interviene por los dos y al final reconoce que él es quien más necesita de Jesús. Lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. En el diálogo de la samaritana, la revelación de Jesús, que va en aumento, que primero lo llama judío, después lo llama Señor,
y después le dice profeta. Lo que hayamos leído, este texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús le pide agua, la samaritana le dice que se admira que un judío le pida agua. Después ya cuando Jesús se identifica y empieza a decirle de que él era el enviado y que si bebiera de esa agua no tendría sed jamás, y ella le responde, Señor, dame de esa agua. Y ya cuando después Jesús le dice y le hace la pregunta, anda, regresa con tu marido, y ella le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, hasta ahí has dicho la verdad, no tienes marido. ¿Sí? Entonces cuando él le contesta de que el que tiene tampoco es de ella, y le dice, entonces eres profeta. Hay 3 tiempos, ¿sí? En la que ella lo cataloga primero como judío por la acción, después como Señor, porque le hace ver, le revela la palabra, y después como profeta, porque le anuncia, ¿sí?, sus cosas que había hecho en el pasado. Es un diálogo, un texto bíblico muy, muy rico también para poder sacar muchas predicaciones, mis queridos hermanos, muchas. Jesús no impone su autoridad, sino que dialoga con las personas para llevarlas a un proceso de conversión. Se interesa en las personas del hombre de la piscina de Besata, pregunta qué quiere a Bartimeo y pide el antecedente de la epilepsia del joven enfermo. Sí. Entrando en la postal número 7, tenemos el templo de oración. En la oración, como en ningún otro momento, el hombre se presenta desnudo frente a Dios, a veces exhibiendo su miseria, a veces reclamando o discutiendo. Alaba, llora, canta, para mostrar la inmensa gama de actitud del corazón humano. En la ciudad de la Biblia encontramos gran variedad de oraciones, alabanza e himnos que pueden ser motivos para una predicación. Por ejemplo, Tobías oraba con su esposa, Tobías 8 del 4 al 8. Salomón al consagrar el templo, Primera de Reyes 8, 22, 30. El cántico de Moisés, Deuteronomio 32, capítulos del 32 versículos del 1 al 43. Daniel en el peligro, en la cueva donde estaban los leones. Daniel 6, 11, 16. El cántico de Zacarías, Lucas 1, versículos del 67 al 79. Y el más preciado, el Magnífica, Lucas 1, 46, 55. El canto del Magnífica. Qué linda oración, qué lindo, qué espléndida oración, mis queridos hermanos. Y fuera de eso, tenemos la oración sublime, la oración de Mateo 9, la oración en la que vamos a encontrar esa petición de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue que le dio? ¿Cuál fue la respuesta? Cuando ustedes quieran orar al Padre, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Qué bella oración, querido hermano. Qué linda y hermosa oración. Fue la de la oración en el Getsemaní. Los diferentes evangelios que se contraponen, sino que nos muestran que debe de faltar ninguno de estos elementos a la oración del cristiano frente al dolor. Por ejemplo, Mateo plantea la aceptación. Padre mío, Padre mío. Analicemos estos 3 puntos, ¿sí? Mateo primero dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, ¿sí? Plantea la aceptación.
Mateo 26, 39. Marco le da la confianza y sin límite, ¿sí? Marco lo dice de la manera siguiente: papá, todo es posible, aparta de mí este sufrimiento. Pero sin embargo, Lucas lo deja al abandono total. Si quieres, aparta de mí este sufrimiento. Padre mío, papá y si quieres. Tres contrapuestas en el que en esta oración que clama Jesús se ve tan distinto, tanto de Mateo, Marco como la de Lucas 22, 42. El valor de estas oraciones no consiste en ciertos personajes que hicieran una vez, sino que ellos encarnan a los individuos de todos los tiempos. En circunstancias anónicas podrían expresar lo mismo. Los salmos son los libros de oración del pueblo de Israel y de las iglesias. Vamos a ver la tarjeta octava, la postal octava, que son la torre de la geografía, que también es importante. El lugar donde suceden los acontecimientos es como el marco que resalta una pintura. Algunos sitios se convierten en tipo de símbolo. Están llenos de contenidos teológicos que nadie puede dejar pasar por alto. He aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Betel, santuario idolátrico; Samaria, territorio de herejes; Asiria, Nínive, enemigos acérrimos de Jerusalén o Sión; corazón y fe de Israel, templo o santuario; residencia de la divinidad; desierto, el lugar de la lucha, el encuentro con Dios. La barca de Pedro. Todo cuanto sucede en la barca de Pedro es figura de lo que pasa en la iglesia. Las tormentas y las luchas mientras parece que Jesús duerme. Fracaso y éxito. Es entonces cuando se debe ir al fondo, no quedarse en la superficie para pescar. Por ejemplo, los 153 peces grandes que en esa barca Jesús le predica y le muestra que ese era su poder. La sinagoga. Los problemas de Jesús en la sinagoga no solo eran reflejos de los conflictos cristianos con el judaísmo, también representa lo que sucede en cuanto a los cristianos vivimos con las actitudes legalistas o fariseístas. Algunos lugares tienen sentido pleno de Jesús mismo. Por ejemplo, Jesús en Betel, la casa de Dios; el Siloé, el enviado de Dios; el nuevo templo y la piscina de Besata, que significa la casa de la misericordia, que son como 5 pórticos y sus 5 llegadas. Nos cura de todas nuestras enfermedades. En los pozos se dan encuentros de amor. En las montañas son lugares de privilegio para la adoración. Jesús escoge con esmero el lugar donde realiza sus milagros y signos proféticos, especialmente donde va a morir. La curación del ciego del nacimiento no se realiza en cualquier lugar, sino en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Jesús predica en Galilea a los gentiles y muere en Jerusalén, como todos los profetas. En su tarjeta 9, ¿sí?, en la postal, que se llama Parque de Fiestas y Banquetes. Muy lindo, muy lindo. El calendario religioso de Israel se basaba en ciertas fiestas que eran clave. Todos los hijos de Jacob debían de subir a Jerusalén en 3 ocasiones en el año. La primera, que era la Pascua, fiesta que se conmemoraba la liberación de Egipto. Jesús es nuestra Pascua, por cuya sangre podemos ser liberados en cualquier esclavitud. 50 días después de la Pascua también existe un nuevo Pentecostés, que fue la entrega de las tablas de la ley del Señor a Moisés. La otra fiesta de Pentecostés es el de la semana, que era una fiesta agrícola que eran para ofrender las primeras gavillas. Este marco le da la efusión del Espíritu Santo. También tenemos la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que era la fiesta de las aguas. Recordaba la marcha por el desierto. Jesús lo usa para prometer el agua que brota de su costado.
Había también otras actividades como el día de la expiación de Levítico 16, Hanukkah, fiesta de la luz, Purim, Esdras 9:21. Todas estas son cargadas de símbolos que percute en el mensaje de nuestra predicación. Jesús, su vida se desenvuelve en torno a la fiesta y realiza cosas muy importantes. Durante la comida convierte a Zaqueo, unción en Betania, 5 comidas con fariseos y revela a los discípulos de Emaús la última cena y el desayuno que tuvo en la preparación con sus discípulos después de la resurrección. Perdón. Las bodas de Caná, toda el agua puesta por los servidumbres en las tinajas que fueron transformadas en vino. Las bodas del Cordero, el reino como la vida eterna es una fiesta, no podemos vivir de luto. La cena con Jesús, si alguno me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo, Apocalipsis 3:20. Según el derecho romano, cuando un amo le daba la libertad a su esclavo, este era llamado para ser sentado y cenar junto con su amo. Y la 10ª tarjeta o postal, que es el Museo de los Objetos. La ciudad de la Biblia cuenta con un museo rico en significado. Las escrituras ofrecen una variedad de objetos simbólicos con un mensaje para la predicación. Como la Biblia fue escrita con mentalidad oriental, está llena de simbolismo, de manera especial en los géneros literarios y en los apocalípticos y el Midrash. El manto de Bartimeo simboliza todo lo que se debe de dejar atrás. Marcos 10:50. El hombre herido en Jericó es curado con vino y aceite, que pueden simbolizar la Eucaristía y la palabra. Las vestiduras del sacerdote tenían 12 piedras pesadas en el hombro y 12 piedras preciosas en el pecho, como los hombres de los hijos de Israel, el pueblo de Dios de los hombres que era pesado, pero en su corazón tiene un gran precio. La túnica de Jesús era de una pieza, como la del sumo sacerdote. Estas 10 postales representan los lugares donde es más fácil encontrar un mensaje para nuestra predicación. En conclusión, mis queridos hermanos, todas las avenidas que encontramos o tienen relación con este eje central, la historia de la salvación, en cuyo centro se encuentra la cruz de Cristo Jesús, para recordarnos que el mensaje más importante es Jesús mismo y su doctrina, y que al mismo tiempo todo tiene o deben tener conexiones con Él. A través de estas 10 tarjetas postales ya tenemos una guía para encontrar material para la predicación, en el mensaje y medida que se nos da. Por estas grandes avenidas podremos encontrar mensajes a otros pasajes bíblicos. También podemos decir, mis queridos hermanos, que así como Apolo ya tenía conocimiento general de las Sagradas Escrituras, y podemos tomar como un punto de partida para nuestra siguiente predicación. Tenemos también como punto de apoyo, ¿sí?, el diccionario bíblico, las concordancias en la Biblia, que dentro de la Biblia hay unas unos numeritos, mis queridos hermanos, ¿sí? No sé si se vayan a dar cuenta, ¿sí?, debajo del texto bíblico, si estamos hablando de, por ejemplo, Efesios 2, capítulo 31, ¿sí?, la salvación de Cristo no es gratuita. Hay una concordancia que también la podemos encontrar en Colosenses 1, 24-29. ¿Sí? Esas son las concordancias. Y también aquí abajo las relaciones de cada texto bíblico. ¿Sí? Yo las tengo enmarcadas, pero aquí abajo, ¿sí?, encontramos unas relaciones en las que nos hace como sugerencia un poquito más también para poder extendernos en conocimiento en cuanto al texto bíblico. ¿Sí? Y bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al fin de este capítulo. Espero que estas 10 tarjetas postales
le sirvan para una buena predicación en cuanto a las enseñanzas de atrás. Para la siguiente clase vamos a ver el predicador, o sea, ya cómo el predicador ya empieza a ordenar sus ideas, ya como el predicador va a empezar a preparar su charla, ¿sí? Con todos los componentes que ya hemos visto, las partes de atrás, como el eje, el fuselaje, el timón, vaya pues, permítanme un momento, ¿sí? La pista, el timón, el mapa de vuelo, los esquemas, ¿sí? Y los combustibles. Todos estos elementos que hemos ido recopilando en su momento de ya empezar al quinto tema que se llama el predicador, ¿sí? En este tema ya vamos a empezar a aplicar todos los temas anteriores, los capítulos anteriores que ya hemos leído. Ya lo vamos a poner en práctica, mis queridos hermanos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Si no hay más, pues mis queridos hermanos, me despido hasta la próxima. Que Dios Padre Celestial me los bendiga enormemente y nuestra Madrecita María Santísima me los proteja. Que lo que hemos visto la tarde de hoy haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis queridos hermanos. Tengan una linda tarde.